Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer esta primera videoclase que inaugura nuestro semestre. En esta primera videoclase lo que vamos a hacer es precisamente ver una introducción a la antropología física biológica, tratar de rastrear los campos por los donde trabaja, las herramientas que hace uso y los problemas científicos que procura responder esta disciplina. Llamada antropología física biológica. Entonces, para empezar, quiero mostrar una definición de antropología en general y luego ir precisando dentro de la antropología general cuál es el campo específico que abarca la antropología física biológica. ¿Cómo definir antropología? Propongo empezar con esta definición de Rellet-Ford, que plantea que es la ciencia que estudia la evolución y variación biológica y cultural en el ser humano. Entonces acá hay dos componentes esenciales, ¿no? En la definición, la evolución y variación biológica por un lado y la evolución y variación cultural por otro, ambas refiriéndose a nuestra especie. ¿Qué podríamos entender por evolución y variación biológica? Es decir, ¿qué cosa estaría dentro de eso? Estarían los cambios genéticos, fisiológicos, anatómicos, reproductivos y otros que se dan biológicamente, o siendo más precisos, que se dan filogenéticamente y ontogenéticamente. ¿Qué quiere decir filogenético? Filogenético es aquello que todos los individuos de una especie comparten, ¿sí? Y precisamente es filogenético porque refiere al patrimonio biológico, digámoslo así, que es común a todos los miembros de una especie. ¿No? Filogenéticamente los seres humanos somos bípedos, por ejemplo. Filogenéticamente tenemos un desarrollo muy peculiar y complejo del cerebro. Filogenéticamente tenemos determinadas características en nuestra complexión, en nuestra masa corporal. Es decir, filogenético sería todas aquellas características biológicas comunes al conjunto de miembros de nuestra especie. ¿Sí? Y ontogenéticas serían aquellas características que también son biológicas, pero que se van se van manifestando, mejor dicho, en el desarrollo individual de cada miembro de la especie. El hecho de que mi hermano sea más alto que yo es una característica ontogenética propia de él, aunque filogenética estemos muy cercanos, digamos, porque somos hermanos. Ontogenéticamente, digamos, tiene una estatura mayor porque en su desarrollo individual eso ha logrado, ¿sí? Cuando un niño practica un deporte como el básquetbol desde temprana edad, es muy posible que logre una mayor estatura que el promedio, y eso sería un desarrollo ontogenético propio. En realidad todos tenemos un desarrollo ontogenético propio, ¿no? Nuestra forma peculiar de caminar, nuestra forma particular de realizar gestualidad facial, nuestras maneras, nuestra gestualidad corporal, entre otras, el tipo de, las formas que tenemos en el cabello, los rasgos faciales, es decir, las características que nos hacen individualmente únicos, las características biológicas que nos hacen individualmente únicos, se llaman ontogenéticas, ¿no? Porque es una suerte de, son producto de la interacción entre nuestro organismo y el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de evolución y variación biológica, estamos refiriéndonos a todas esas modificaciones
en cualquiera de las dimensiones biológicas de nuestro organismo, que son tanto filogenéticas y ontogenéticas, es decir, que suceden en el patrimonio biológico común que tenemos todos en la especie, filogenia, o suceden también a nivel individual, ontogenia. Por otro lado, la antropología estudiaría la evolución y variación cultural en el ser humano, y evolución y variación cultural comprende las características de los sistemas económicos que tienen las poblaciones, el matrimonio, la religión, la filosofía, los sistemas de parentesco. En pocas palabras, todo lo que refiere a conductas aprendidas de la especie. Sí, todo lo que refiere a conductas aprendidas de las poblaciones que tenemos como evolución y variación cultural. Bien, ahora, si eso es la antropología en general, ustedes saben que generalmente se divide en las 4 famosas ramas de la antropología, que serían la antropología cultural, que precisamente hace énfasis en estudiar la variación cultural en el presente y pasado de las poblaciones humanas. Tenemos a la antropología lingüística, que realizará análisis de los lenguajes, sobre todo en poblaciones que carecen de escritura, analizando además cómo cambian estos lenguajes, ¿no? Cómo van evolucionando. La antropología biológica, que es lo que nos interesa acá, que en concreto sería la evolución, que estudiaría la evolución y variación biológica de la especie humana. La evolución y variación biológica estudiaría, ¿no? Esto es lo que nos interesa acá entonces resaltar. La antropología física biológica como el estudio de la evolución y variación biológica de las poblaciones humanas del pasado y del presente. Enseguida voy a pasar a procurar precisar estas 2 categorías, ¿no? ¿Qué sería evolución y qué sería variación? Y también, bueno, la arqueología es una rama de la antropología general que estudiaría los comportamientos culturales, ¿no? En la historia y la prehistoria a través de los productos que han ido dejando las diversas poblaciones humanas a lo largo de la historia. Bien. Ahora, ¿desde qué perspectivas trabaja la antropología física biológica? La antropología física biológica es una rama de la antropología multidisciplinar, ¿no? Concurren a su estudio diversas subdisciplinas, en este caso, que le sirven de mucho para dar cuenta de lo que busca hacer. Por ejemplo, la genética buscaría esto, ¿no? Aportar evidencias acerca de la composición biológica de la especie humana, mostrando la diversidad, la difusión, la expansión continua de los grupos y poblaciones humanas y la mezcla de los rasgos en las presentes en las distintas poblaciones. ¿No? De hecho, hay una rama, digámoslo así, que se llama la genética de poblaciones, que es muy importante para la investigación que realiza la antropología física biológica. También aporta mucho a la antropología física biológica la primatología, ¿no? La primatología, que sería estudiar la evolución, anatomía y comportamiento de los grupos primates actuales. ¿Por qué le interesa la primatología a la antropología física biológica? Fundamentalmente porque los seres humanos somos primates, ¿no? Pertenecemos al orden primates. Es decir, es el grupo, los primates son el grupo de mamíferos más cercanamente emparentados con nuestra especie. Y de hecho, estudiar determinadas características de las distintas especies primates, sobre todo, digamos, de las más cercanas, como los primates hominoides,
chimpancés, gorilas, orangutanes. Estudiar estas características de estos grupos primates nos da importantes señas, tendencias, para también poder explicar y comprendernos a nosotros mismos como especie, ¿no? Entonces, la tercera perspectiva que también colabora con la antropología física biológica es la antropología forense, que se encarga de identificar rasgos y señales humanas en contextos diversos y a menudo como aplicación de cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, un estudio de antropología forense relacionado a los restos humanos de poblaciones pasadas, por ejemplo, poblaciones andinas ancestrales, para procurar establecer rasgos morfológicos, es decir, en la forma, por ejemplo, de los cráneos comunes, es un estudio muy importante para esclarecer el pasado de nuestros ancestros y nuestra relación con ellos, por supuesto. Luego tenemos a la paleoantropología, que estudiaría la anatomía y el comportamiento de homínidos y humanos extintos. Es decir, que la paleoantropología, como su nombre indica, paleo antiguo, ¿no? Antiguos humanos, el estudio de antiguos humanos, sobre todo los que estuvieron en la línea evolutiva, digamos, que de alguna manera condujo a la aparición de nuestra especie. Todo lo que tiene que ver con la evolución humana es el campo peculiar donde se desenvuelve la paleoantropología. Bien, entonces vamos viendo algunos ejemplos de el trabajo que realiza la antropología biológica, los aportes que realiza. Acá, por ejemplo, en esta fotografía ustedes pueden ver a un antropólogo realizando antropometría. Antropometría, que quiere decir medición de alguna característica anatómica de los seres humanos. Sí, estas mediciones que se hacen del cuerpo para establecer rangos, patrones comunes en poblaciones, aportan también datos importantes para la comprensión de los grupos humanos. Este trabajo podría ser la de una antropóloga forense o también la de una paleoantropóloga, ¿no? Que está viéndose con, está haciendo una medición también, ¿no? De huesos, que está viéndose, les decía, con restos humanos, con el fin de dar cuenta de algunas de las características de poblaciones pasadas. Voy a dar 3 ejemplos del trabajo que realiza la antropología física biológica, de aportes investigativos que realiza la antropología física biológica, dando cuenta además de cómo estas disciplinas o estas perspectivas que les mostraba anteriormente también confluyen, ¿no? Para realizar, para buscar dar respuestas a las preguntas que se hace esta disciplina de la antropología física biológica. El primer ejemplo es un estudio de paleogenética, eso quiere decir de genética, de estudios genéticos en poblaciones humanas antiguas, ¿sí? Un estudio de paleogenética relacionado a precisamente el poblamiento de América. El poblamiento de América es digamos, una área de investigación muy importante para la antropología física biológica actual, puesto que se siguen teniendo muchas preguntas alrededor, en tanto que en el continente americano que habitamos fue el último de los continentes en el planeta en ser poblado por la especie nuestra, ¿no? Por los Homo sapiens. De acuerdo al consenso, digamos, en la comunidad científica, nuestra especie se originó en el África, ¿no? Hace aproximadamente unos 300.000 años atrás, proveniente de, por supuesto, homínidos más antiguos que ella, y desde el África, paulatinamente tuvo un proceso de expansión geográfica,
buscando seguramente mejores formas de sobrevivencia, extendiéndose nuestra especie hacia el continente europeo, posteriormente al continente asiático e incluso llegó a la Oceanía, ¿sí? En lo que se refiere al continente americano, como les decía, se sabe que fue el último continente en ser poblado por Homo sapiens. ¿Cómo sabemos? Pues porque todos los restos de fósiles de Homo sapiens, digamos, los más antiguos fósiles de nuestra especie, no tienen ni de lejos una antigüedad parecida a los fósiles encontrados en Asia, en Europa y más aún en África. Bien, entonces, ¿cómo se explicaba, digamos, cuál era la hipótesis tradicional para tratar de explicar cómo se pobló el continente americano? Poniéndolo cortito, en resumen, la hipótesis decía que hubo 3 oleadas, 3 flujos grandes migratorios de poblaciones provenientes desde el Asia, ¿no? Acá está Norteamérica, este pequeño terreno que ven acá ya es la última parte del continente asiático, del extremo del Asia. Por acá se extienden las llanuras en Rusia, más abajo Mongolia. Entonces, poblaciones de esta parte del Asia, por razones de sobrevivencia, siguiendo a los grandes mamíferos, realizaron un proceso de migración, atravesando esto que se conoce actualmente como el Estrecho de Bering, que está cubierto hoy en día por agua, ¿no? Esta parte, pero que en aquel momento del proceso de migración, por la primera vez que humanos, Homo sapiens, pisaron América, acá había un puente de hielo, ¿no? Se estaba viviendo todavía la última era del hielo, la última glaciación. Entonces, 3 oleadas por acá, 3 grandes grupos de poblaciones que fueron migrando desde el Asia hasta nuestro continente y que conformaron, digamos, los principales troncos poblacionales de lo que serían los americanos, los primeros americanos. Esos troncos poblacionales se constituyeron después en los amerindios, que es la población que más se expandió y más numerosa fue, que sería todo lo que está coloreado con naranja. La segunda migración fue la que constituyó a las poblaciones Nadene, Atabascos, Navajos y Apaches, que fundamentalmente están en la parte de lo que ahora es Canadá y Alaska, aunque una parte también de ellos se encuentran en la frontera Estados Unidos-México. Y por último, una tercera oleada, la última, la que constituyó a las poblaciones esquimo-aleutianas, ¿no? Los famosos esquimales que se quedaron, digamos, en esta parte más fría del continente, la del Polo Norte. Entonces, esta es la hipótesis tradicional, ¿no? Atravesando el estrecho de Bering, 3 oleadas migratorias provenientes de Asia constituyeron a las poblaciones ancestrales del continente americano. Ahora, un estudio que se hizo recientemente, fíjense, este es el informe del 2012, corroborando ya una hipótesis nueva que está en ascenso, que está en consolidación, digamos, que es alternativa a la hipótesis tradicional que les acabo de explicar, realizó un estudio en genes HLA. Los genes HLA son genes que producen que provocan, digamos, que controlan el material histológico celular y de tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, estos genes los estudiaron, por supuesto, extraídos de los fósiles, y estudiando los distintos fósiles encontrados en distintas partes del continente, tanto en Sud, Centro y Norteamérica, se propone que hubo una entrada de población a América, no solo a través de Beringia, del estrecho de Bering que les conté, sino a través de las islas del Pacífico, de la Polinesia y la Melanesia, del continente de la Oceanía. Es decir, que poblaciones humanas de esta parte del mundo, de la Oceanía, sobre todo de las islas del norte y el sur de la Oceanía, lograron realizar un proceso de migración, ¿no? Fundamentalmente al centro y al sur de América, por supuesto, provocando después una mezcla
con las poblaciones que habían atravesado por el estrecho de Bering, es decir, no se descarta el paso del estrecho de Bering, sino que se complejiza un poco más la explicación diciendo de que la población americana no solamente tendría los genes de las poblaciones antiguas del Asia, sino también de las islas del Pacífico. ¿Sí? Eso se hace comparando los genes HLA encontrados en los fósiles de los primeros americanos con los genes HLA de los aborígenes o de los pueblos indígenas de las islas del Pacífico. ¿Sí? En esa comparación, al existir una gran similitud, entonces se realiza la explicación que les estoy señalando. Un aporte importante, como podrán ver, para el esclarecimiento de dónde venimos los americanos. Otro ejemplo, este va a ir de la primatología, que es un ejemplo que le sirve a la antropología física biológica para comprender mejor nuestra especie. Está en base a unos estudios que realizó el primatólogo Frans de Waal, que él hace una reflexión muy interesante, ¿no? Yo lo extraí de uno de sus libros. Él dice, en alguna ocasión, él contempló una riña menor entre dos individuos chimpancés bonobos. Estos son chimpancés bonobos. Hay dos especies de chimpancés. Unos son los bonobos menos conocidos, digamos, de estos menos populares, y los otros son los chimpancés troglodites, que son más icónicos, han llegado al cine y todo, ¿no? Y son más conocidos. Ya estarán percibiendo las diferencias a nivel de apariencia. Entonces, Frans de Waal se interesó mucho por estos chimpancés, los bonobos, que además son más gráciles, más débiles físicamente y que tienen otras características sociales muy interesantes, como a continuación les señalo. Dice, él contempló una pelea, les decía, ¿no? Entre un individuo macho y una hembra que se perseguían y se pegaban por una caja de cartón, por la posesión de una caja de cartón, hasta que de improviso la pelea, digamos, antes de pasar a mayores, antes de convertirse en más violenta, pasó a un acto sexual. Y este es un patrón comportamental más o menos común que encuentra este primatólogo Frans de Waal en los bonobos, señalando que muchos de los conflictos interindividuales entre los chimpancés bonobos se solucionan a través de relaciones sexuales. Bueno, se solucionan es una forma de decirlo, pero por lo menos dejan de cobrar intensidad, ¿sí? Y terminan en una relación sexual. Entonces, y el mismo Frans de Waal dice, ellos aplican la máxima hippie de haz el amor y no la guerra, ¿no? Y de hecho, estos comportamientos sociales, y además de otros muy interesantes, por ejemplo, Frans de Waal también se percató de relaciones sexuales lésbicas entre hembras bonobos, ¿no? Y en las estructuras de organización social de las manadas de estos chimpancés, no existe el clásico macho alfa, que por ejemplo sí existe entre los chimpancés troglodites, sino que hay ciertos cánones de autoridad más femeninos. Tampoco hay hembra alfa, tampoco es que la hembra es la que domina, y no, sino que, pero sí hay ciertos cánones de autoridad más inclinados hacia las hembras. Entonces, todas estas características de los chimpancés bonobos sirvió, por ejemplo, para poner en cuestión e incluso desbaratar muchas ideas que se tenían para comprender al ser humano, por ejemplo, de que la violencia es innata en el ser humano, de que las características patriarcales del comportamiento del ser humano, características del hombre dominando a la mujer, serían biológicas en tanto que serían una herencia filogenética, ¿recuerda? Entonces el machismo sería algo así como una herencia filogenética común a toda la especie, porque vendría de todos nuestros antepasados homínidos y se extendería incluso a nuestros parientes chimpancés. Eso que les estoy diciendo
fue y es todavía una forma de explicarse estas conductas sociales. Las explican desde una perspectiva evolutiva, entre comillas, que en realidad sería biologicista, ¿verdad? Sería una suerte de reduccionismo biológico, este tipo de explicaciones, pero Franz de Waal, con las etnografías y los estudios que hizo entre los chimpancés bonobos, entonces está desbaratando el supuesto parentesco de estas conductas de Homo sapiens con sus parientes más cercanos, con sus primos los chimpancés, porque no todos los chimpancés tienen este tipo de conductas y parecen ser, incluso en ellos, conductas más bien construidas socialmente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo la primatología puede dar interesantes señas de comprensión de conductas humanas. En cuanto a la antropología forense, el ejemplo que les quería poner es que acá en Bolivia se hizo un estudio craneométrico, es decir, una medición de cráneos, y craneoscópico quiere decir un análisis, un estudio de la forma de los cráneos, que son cráneos que se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología en La Paz, y que pertenecen a poblaciones andinas prehispánicas, ¿no? Diferentes poblaciones andinas prehispánicas, encontrándose una diversificación en las características morfológicas de los cráneos de estas poblaciones, planteando la idea de que la descendencia de esas poblaciones, es decir, de los ancestros de los andinos prehispánicos, correspondería a procesos de migración múltiple, es decir, pónganse ustedes a pensar que, por ejemplo, categorías que en Bolivia son incluso jurídicas, como lo originario, hablar de poblaciones originarias, simbólicamente puede estar bien, pero desde el punto de vista científico es muy, muy impreciso, ¿no? Porque ¿a qué se le puede designar exactamente como originario, en tanto que incluso estudios de tipo biológico de las poblaciones andinas prehispánicas están mostrando que estas poblaciones son el resultado de procesos muy complejos de cruzamiento, de mezclas poblacionales, ya antes de la llegada de los españoles, y que por supuesto sería todavía más complejizado con la colonización. Esos tres ejemplos entonces quería mostrarles. Ahora quisiera discutir brevemente la importancia de un par de categorías de la antropología física biológica. Cuando les di la definición de antropología física biológica, decíamos que estudia la evolución y variación biológica de las poblaciones humanas. Entonces, ¿qué entendemos por variación? Variación sería las diferencias biológicas entre individuos al interior de una población. Por población entendamos algo que en antropología generalmente se llama una cultura, ¿no? Es decir, un grupo más o menos homogéneo de personas cohesionado por una historia en común, por un territorio común, por una lengua común, por costumbres en común, etc. A eso estoy llamando población. Entonces, la variación refiere a las diferencias individuales que uno puede encontrar, por ejemplo, en un grupo en los uruchipayas, en los mocetenes. Uno va a una comunidad de indígenas mojeños en el Beni, y las características y diferenciación biológica que puede encontrar en esa población es lo que llamamos variación. En cambio, evolución sería las diferencias biológicas entre poblaciones, ¿sí? Digamos, acá en la fotografía, esta correspondería a evolución. ¿Por qué? Porque aquí claramente ustedes pueden ver individuos de distintas poblaciones humanas.
Y todas las características que ustedes pueden ver y otras que no se pueden ver y que se tienen que hacer estudios, por ejemplo, moleculares, todas las diferencias que ustedes pueden ver y las que no, constituirían, se constituyeron en procesos de evolución, que se manifiestan en diferencias entre poblaciones. Acá en esta otra fotografía, en cambio, tenemos a 3 personas que pertenecen a una misma población. Si mi percepción no está equivocada, es una población amazónica, podrían ser yuquis, yuracarés, bueno, pero estoy seguro que es una población amazónica y además boliviana. Entonces, en estos 3 individuos que pertenecen a una misma población indígena, uno puede encontrar diferencias individuales, ¿sí? Eh, eh, anchura corporal, talla, rasgos faciales, todas las diferencias individuales que se desarrollan al interior de una población, intrapoblacionales, las llamamos variación. Y las diferencias que se generan entre poblaciones, entre aymaras y yuquis, entre yuquis y mongoles, entre yuquis y los tuareg del África, esas diferencias serían evolutivas. Bien. Otra categoría que la vamos a usar mucho y que sería bueno que la vayamos aclarando desde ahora es la categoría de adaptación. ¿A qué llamamos adaptación? Cuando sucede cambios ventajosos para un individuo o para una población. Cambios que le favorecen, ¿no? Al adaptarse o al interactuar con su entorno. Por supuesto, puede haber procesos de adaptación cultural que incluyen diversos sistemas sociales. Y eso pueden ser creencias, formas de organización de la economía, estructuras de relaciones entre géneros, todo eso puede entenderse bien como una adaptación, en tanto facilita la vida de esa población porque le permite interactuar mejor cultural y naturalmente. Entonces, por ejemplo, cuando ciertos grupos sociales creen que las relaciones sexuales de la mujer deben ser posterior al matrimonio, no quiero decir siempre, porque esa es una característica de la adaptación. La adaptación, no existen procesos de adaptación eternos. Los procesos de adaptación son siempre concretos y son siempre coyunturales. En determinadas condiciones, esta creencia social de penalizar o sancionar moralmente las relaciones sexuales prematrimoniales, sobre todo en la mujer, porque tiene un rasgo bien patriarcal, ¿verdad? Esta creencia social puede ser adaptativa, en ciertas condiciones puede ser adaptativa para frenar el crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, en su libro de Introducción a la Antropología, no recuerdo si es exactamente ese el término, pero es un libro de introducción a la antropología escrito por Marvin Harris. Él menciona que entre las poblaciones bengalí se tiene este tipo de creencias sobre las mujeres, las bengalí en Bangladesh, en la India, ¿no? Cerca de esos 2 países. Bueno, entonces se tienen estas creencias y estas creencias de alguna manera, digamos, sirven para frenar la densidad demográfica, frenar el crecimiento poblacional. Claro, lo hacen tomando como víctimas a las mujeres, ciertamente, pero su lógica es esa, su lógica es frenar el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, hay procesos de adaptación cultural que pueden funcionar a nivel de la subjetividad, de la moral colectiva, como el ejemplo que acabo de darles. A nivel biológico, las adaptaciones pueden ser genéticas, fisiológicas, anatómicas. Por ejemplo, algo que intriga, obsesiona, angustia a mucha gente en nuestro país, el color de la piel.
¿no? Tener piel más oscura en poblaciones cercanas a la línea del Ecuador, estamos hablando de poblaciones ancestrales, facilitó un proceso de adaptación de largo plazo. La línea del Ecuador es una línea imaginaria que los geógrafos establecen al centro de nuestra esfera terrestre, ¿no? Entonces, todas las poblaciones de cualquier continente, sea americano, asiático o africano, que se asentaron por X o Z razón cerca de esa parte del globo terráqueo, sufrieron procesos de oscurecimiento de la piel. Sí, un mayor oscurecimiento de la piel. Esa es una adaptación biológica. ¿Con qué fin? Porque estamos hablando de poblaciones ancestrales y por ende nómades y cazadores. Con el fin de que la piel oscura facilite, proteja mejor al cuerpo de los rayos solares, de la radiación ultravioleta específicamente hablando. En cambio, las poblaciones alejadas de la línea del Ecuador sufrieron un proceso inverso. Por ejemplo, las poblaciones de los ancestros de los finlandeses, de los daneses, de los noruegos, toda esa parte, en especial, por ejemplo, ahorita pienso en los escandinavos, que tienen una piel muy clara, eh, sufrieron un proceso inverso de adaptación. No tenían ese problema de una radiación fuerte, chocante contra ellos del sol. Entonces son procesos ambos de adaptación biológica que por razones bastante extrañas las hemos convertido en parte de un estatus, en meollos de conflictos culturales, poblacionales terriblemente fuertes que hasta ahora siguen atravesando a la humanidad. Pero que desde el punto biológico no es nada más que eso, no es nada más que la adaptación de ciertas poblaciones humanas que por tomar ventaja frente a una condición concreta que es la radiación solar, oscurecieron la piel, como las poblaciones que estaban cerca de la línea del Ecuador, o aclararon la piel como las que no lo estaban. Bien. Variantes culturales. Esta es otra categoría muy importante. Presentando esta categoría voy a terminar la bioclase. Una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es que desde la antropología física biológica, el Homo sapiens no es el único productor de cultura. Entonces, cuando se hace la diferencia entre qué nos diferencia de los demás animales, y generalmente se responde, es que nosotros producimos cultura, esa respuesta es insuficiente, por no decir falsa. Porque como vamos a ir viendo, bueno, también dependiendo qué se entiende por cultura, pero para no ser muy pretencioso, cultura es cualquier tipo de conducta convertida en una producción social, ¿no? Social, y que por lo tanto no se hereda biológicamente, sino que se aprende socialmente. Entonces, vamos a hablar de variantes culturales en tanto que de conductas adaptativas al medio ambiente que realizan las poblaciones y que son conductas aprendidas socialmente, ¿sí? Que no se heredan biológicamente. Entonces, podemos encontrar dos tipos fundamentales de variantes culturales. La débil, que sucede como transmisión social, pero digamos es débil porque no supone una radical o una fuerte modificación del mundo externo, ¿no? Y que su medio de transmisión fundamental es la imitación. Es una variante cultural débil porque es simple y al ser simple puede ser fácilmente imitada, como en los ejemplos que vamos a ver después. La variante cultural fuerte, en cambio, supone cambios significativos cuando un grupo se lo apropia, cuando se lo apropia otro, la misma variante cultural modifica esta variante cultural y además cada grupo realiza modificaciones en su entorno significativas a partir de las variantes culturales usadas.
¿no? Y el medio de transmisión es la innovación, no es que se queda exactamente igual durante el paso del tiempo, sino que va modificándose, va complejizándose, va desarrollándose, va tomando nuevas formas. Y una combinación de ambas, también los antropólogos llaman a las variantes culturales ecológicas, que sería presencia de variantes culturales fuertes, pero muy, ¿cómo les diría? Muy, muy especificadas según el contexto ecológico, según las condiciones del hábitat de la población. Bien, mostrando solamente así de manera un poco abstracta, por lo menos esta última definición, porque después las vamos a trabajar mucho más, las variantes culturales. Termino esta videoclase mandándoles un saludo y diciéndoles que nos vemos el viernes para nuestra clase en directo. Que estén muy bien, tengan un saludo y nos vemos pronto.